casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga en este día. ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno con nosotros, amén. Bienvenidos todos en esta mañana. Siempre es, como ya lo mencionaban, bueno verlos nuevamente. Y somos bienaventurados, como lo escuchábamos, porque podemos escuchar la palabra del Señor. Y también, al escucharla, pues debemos de guardarla. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Vamos a recordar la historia de un hombre, el cual, al igual que nosotros, Dios tenía un plan para su vida. Su nombre fue Sansón. Quizá lo hemos escuchado en las historias bíblicas, los que les tocó ir a la escuelita bíblica, hasta llegar a cantar la cancioncita, ¿no?, de Sansón. Pero hay más allá de solamente ese héroe, que de hecho, si ustedes tuvieran la oportunidad de visitar el pueblo de Israel, la tierra de Israel, se darían cuenta que donde está la tumba de Sansón, no hay un monumento, no hay más que una tumba junto con su padre. Es un héroe que se ha olvidado. Realmente no es alguien elogiado, donde en su tumba esté lleno de adornos. Es una tumba olvidada, la tumba de Sansón. Cuando la fuerza se convierte en debilidad. Sansón, para los que no lo conocen o no hayan escuchado de él, fue un hombre que se conoció por su gran fuerza. Y vamos a ver esta historia en el libro de los Jueces, en el capítulo 13. Dice el versículo 1, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué raro, ¿verdad? Siempre el pueblo de Israel hacía lo malo. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Son poquitos o son muchos años? Son los que yo tengo, más o menos. Muchos años o poquitos años, no sé, depende cómo los veamos. 40 años los entregó el Señor en mano de los filisteos. Imagínense 40 años estar doblegados por un país vecino, el cual les robaba todo lo que producían. Los tenían sometidos. Dice el versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Pues si era estéril, obviamente nunca había tenido hijos, ¿verdad? Pero no lo aclara. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos que antes de que naciera, es más, siquiera había sido concebido Sansón, Dios ya había dicho cómo iba a ser Sansón. Era estéril su madre, y el ángel le dice, tú vas a tener un hijo. Desde ahora en adelante no debes de tomar vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda, porque el niño va a ser nazareo. ¿Qué es nazareo?
la palabra original nazareo viene de nazir en hebreo, que significa consagrado. Eso es nazareo, consagrado. Lo que ahora nosotros podemos interpretar como santo. Será apartado para Dios. Desde el vientre de su madre, Sansón fue apartado para Dios. Su madre tuvo que tomar ciertas normas dentro de su vida para evitar que Sansón fuera contaminado. No podía tomar vino su mamá, no podía tomar sidra, ni tampoco podía comer alguna cosa impura, porque iba a tener un hijo, un nazareo. Ese nazareo que significa apartado. Hay personas que confunden esta palabra nazareo y sí quiero mencionarlo, porque de repente dicen, es que Jesús era nazareo, Jesús era nazareno. Son dos cosas distintas. Nazareo es de que era apartado para Dios, consagrado para Dios, y nazareno era de que era del pueblo de Nazaret. Son dos cosas distintas. Y sí me gusta aclararlo porque hay gente que dice, no, es que Jesús también era nazareo. No, Jesús era nazareno, que es de Nazaret. Cuando pensamos en Sansón, todos recordamos, los que conocemos la historia de Sansón, que fue un hombre fuerte, capaz de vencer ejércitos enteros con sus propias manos. Si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que en su momento nace Sansón. Y algo que le dijo, que lo acabamos de leer, navaja no pasará sobre su cabeza. Hay algo que mientras leía nuevamente esta historia me di cuenta. En el libro de Números, capítulo 6, no lo vamos a buscar, pero ahí habla lo que debía de hacer un nazareo. Había dos tipos de nazareos: el que voluntariamente se apartaba para Dios y aquel a quien Dios lo apartaba. En este caso, Dios escogió a Sansón para que fuera consagrado para él. De las cosas que un nazareo no podía hacer era no podía tomar vino, nada embriagante, no podía comer cosa impura, no podía tocar un muerto. Si estuviera cerca de alguien que se murió, tenía que ya raparse porque ya estaba contaminado. Tenía que dejarse el pelo crecer todo el tiempo de su nazariato, todo el tiempo de su consagración. Como dato no menor, el apóstol Pablo hubo un tiempo en el cual fue también nazareo. Se dejó el pelo largo y junto con otros también fue al templo a terminar ese voto de nazariato. ¿Qué hacían? Se rapaban la cabeza y ese pelo se lo entregaban como sacrificio al Señor. Se quemaba ese pelo como sacrificio al Señor. Algo que me llama la atención aquí y que lo vamos a ver en la historia es de que lo único que pone de requisito sobre Sansón el ángel de Jehová es que no pasará sobre su cabeza navaja. No le dice que no toque muerto, no le dice que no coma cosa impura, solamente le dice y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel, lo vemos en el versículo 5, de mano de los filisteos. Llega el momento en el cual él crece. Obviamente desde pequeño su pelo iba creciendo. Y hay algo que nosotros debemos saber el día de hoy. Que la fuerza de Sansón no venía del cabello. La mayoría de personas creemos o lo hemos estudiado así y decimos, es que Sansón tenía el pelo largo y eso es lo que le daba la fuerza. Si leemos la escritura,
nos vamos a dar cuenta que el cabello era solamente una señal externa de su consagración. Lo único que mostraba que él era consagrado a Dios era su cabello. La verdadera fuerza venía de Dios. Y nos vamos a dar cuenta porque va creciendo y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor venía sobre él y nadie podía detenerlo. No era la fuerza de él, era la fuerza de Dios por medio de él. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho con Dios de consagración. Sansón fue consagrado, como ya lo vimos, desde el vientre de su madre. El ángel le anunció que sería nazareo, o sea, apartado para Dios, y que no se cortaría el cabello como señal de ese pacto. La fuerza venía del Espíritu de Dios, no del físico, tampoco de su talento ni de su apariencia. El cabello, no olvidemos, solamente era un símbolo de su consagración y de su obediencia. Para nosotros esta historia, esto que vamos viendo hasta ahora, ¿qué nos da? ¿Qué nos habla? Que nuestra verdadera fortaleza no está en lo que podamos mostrar hacia afuera. No es en lo que nosotros mostramos hacia el mundo, sino lo que hay dentro de nosotros. Y lo que debe haber en nosotros es una obediencia diaria al Señor. Sansón creció y en el capítulo 14 nos damos cuenta que ve a una muchacha de Timnat, la cual le gustó y fue con sus papás y les dijo: oye papá, fíjate que me gustó una mujer de Timnat. Timnat era una ciudad filistea. Y su papá le dijeron: oye, pero aquí en Israel hay muchas mujeres, hay muchas muchachas. ¿Por qué de allá? No, a mí me gusta ella. Yo la quiero que me la vayan y me la tomen por mujer. Fueron sus papás a regañadientes, me imagino, porque pues no era algo que ellos querían hacer. Y mientras iban ellos en el camino, no sé si Sansón era un joven medio despistadón o no sé cómo está el caso, que lo largaron o no sé cómo estaría. El caso es de que le sale un león rugiente en el camino y lo quiere atacar. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y despedaza al león con sus manos. No tenía nada más que las manos, como dice la Escritura, como quien despedaza un cabrito. Lo hizo pedazos al león. Lo mató y siguió su camino. ¿Por qué les mencionaba anteriormente? Y recalco nuevamente que el ángel de Jehová no le dijo: no tocarás muerto, porque ahí ya estaba tocando a un muerto. Y aún así, el Espíritu de Dios estaba sobre él. No se le fue. Porque el único requisito para Sansón era no raparse el pelo. Eso fue lo que le dijo el ángel a su mamá. ¿Sí o no? Y a ella que no debía tomar sidra, ni vino, ni nada. Y obviamente pues él no sabemos, porque más adelante también toma. Y Dios no se apartó de él por eso. Mata al león, sigue su trayecto, hacen fiesta, se casa, tiene 30 amigos. Y cuando iban ya para casarse nuevamente, le dio curiosidad. No fue todo en el mismo día. Primero fueron a pedirla, ya cuando le dijeron que sí, ya luego los preparativos, la boda, y se acordó que había matado al león. Y va y se acerca al león y se da cuenta que en el león hay un panal de miel. ¿Qué hace? Lo toma y se pone a comer la miel. ¿Qué está haciendo? Tocando. A lo mejor no sé cómo lo extrajo para no lo tocara, no lo sé, pero el caso es de que se acercó,
a un cadáver. Y la pregunta que nos podemos hacer según el relato bíblico, ¿Dios se fue de él por eso? No. No. Aunque era dentro del voto del nazareato, en Números capítulo 6 decía que no podían tocar muerto, Sansón pudo tocar muerto y no hubo ningún problema. Dios no se apartó de él por eso. Toma la miel, come, alcanza a sus papás y ¿qué les da? También a comer miel, pero no les dijo de dónde la había sacado. Llegando a la fiesta, se casan, le dan 30 amigos para que estén ahí con él, celebrando y todo, y les pone un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ese fue un enigma que quería que sus amigos se lo descubrieran. Entonces les dijo, vamos a hacer una apuesta, 30 vestidos de lino, o sea, yo creo que el lino en aquel tiempo era lo más de caché, lo más fino. Entonces vamos a apostar 30 vestidos, 30 mudas de vestidos de lino, si me atinan este enigma. ¿Qué pasó? Pasaron 3 días, entonces dijeron, no sabemos, no podemos decirlo. Entonces fueron con la esposa y estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Si no nos dices tú y no lo descubres, te vamos a quemar a ti y a tu papá. Entonces ella le dijo, oye, pues qué onda, pues ¿de qué se trata el enigma? Ya se lo descubrió. Entonces en el 7º día, Sansón ya confiado que había ganado la apuesta, ¿qué pasó? Le dicen, ¿qué más fuerte que el león? ¿Y qué más dulce que la miel? Entonces le descubrieron el enigma. Y él les dice, si no hubieran estado ahí arando con mi esposa, no me lo hubieran descubierto. No hubieran estado ahí insistiendo con ella, no lo hubieran descubierto. Pero bueno, se fue Sansón a otro poblado de los filisteos, mata a unos filisteos y les trae las prendas. Y se va enojado. El papá de su esposa, al ver que Sansón se fue enojado y no regresaba, le dio su mujer a su amigo. Veamos todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando Sansón, a raíz de no obedecer un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, no juntarse con gente ajena a su pueblo. Pasando el tiempo, regresa Sansón, quiere ir con su esposa en el capítulo 15. ¿Y qué sucede? Llega y ¿dónde está mi esposa? No, pues ya se la dimos a tu amigo, pensé que no ibas a venir, pero aquí está su hermana menor, está más bonita, le dice su papá. Está más bonita que la otra, entonces ahí está. Dice, no, yo quiero la mía. No, pues ya no se puede. Entonces se enojó, fue y cazó 300 zorras. ¿Cómo le hizo? No sé. Imagínense cazar 300 zorras, no es cualquier cosa, 300 zorras. Y a cada par de zorras les amarró en la cola teas con lumbre y las soltó para que les quemara todo el granero, todo lo que tenían de siembra, todos los viñedos, o sea que hizo una quemazón con las zorras, con esas 300 zorras. Que dijeron, ¿quién hizo esto? Dijeron los filisteos, pues Sansón, porque se enojó porque su suegro no le regresó a su esposa y se la había dado a alguien más. Vamos a quemarlo a su esposa y a su papá. Los quemaron al fin y al cabo. Entonces Sansón, al darse cuenta que habían quemado a su esposa, que ya era esposa de su amigo, y a su suegro, se enojó mucho. ¿Qué sucede? Hace una matazón de filisteos. Pero algo que no debemos olvidar, y lo leímos en el capítulo 13, versículo 5, que Dios tenía un plan con Sansón que era librarlos de los filisteos, ¿cierto o no? Dios había escogido a Sansón para que librara al pueblo de Israel de los filisteos.
Pero si nos damos cuenta en la historia, nos vamos a dar cuenta que Sansón andaba tras sus deseos, no tras la voluntad de Dios. Por venganza destruía a los filisteos. Se empezó a vengar por lo que le habían hecho los filisteos. Lo que le habían hecho a su suegro, a su mujer, él tomó venganza. Comenzó a vengarse, no a buscar el plan de Dios para lo cual lo había llamado, que era liberarlo o liberar al pueblo de Israel con su mano. No, él vivió su vida, ahora sí como dice la canción, a su manera. Sí, mató muchos filisteos, sí, pero si nos damos cuenta, nunca liberó a Israel de los filisteos, porque siempre anduvo tras sus deseos. Va y se esconde después de hacer una gran matazón de filisteos, va y se esconde en una cueva, y van los pobladores, los israelitas, y le dicen: te vienen a buscar los filisteos. Le dice: ustedes no me maten, entréguenme, nomás átenme con unas cuerdas de lino y me entregan a ellos. Cuando lo entregan, dice la escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él nuevamente, y como si fuera hilo quemándose por el fuego, se le cayeron las ataduras, se le quemaron lo que tenía por la fuerza, y encontró una quijada de burro. Y esa quijada de burro, dice la escritura, que estaba fresca. ¿Qué significa que una quijada de burro esté fresca? ¿Perdón? Tenía poco tiempo de estar muerto el burro. ¿Volvió a tocar otro cadáver y el Espíritu de Dios se fue de él? No. Tomó la quijada de este burro y mató a 3,000 filisteos con una quijada. ¿Estoy correcto? ¿3,000 o 1,000? 1,000, porque son varios números, y soy malo para los números. Con una quijada del burro mató a 1,000 filisteos que iban a atraparlo. Pero no fue Sansón. Físicamente, sí, pero ¿quién le daba la fuerza? El Espíritu de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque aún hasta este momento Sansón estaba guardando el pacto que había hecho con Dios. ¿Cuál era el pacto? No pasar navaja sobre su cabeza. Terminó de matar a estos 1,000 filisteos y le da sed. Tiene mucha sed. Entonces ora a Dios y le dice: oye, ya hice todo este trabajo, maté a tantos y pues tengo sed, ¿me vas a dejar morir de sed? Entonces Dios, en su misericordia, hace que brote agua y bebe y recobra su espíritu. Muchas veces no dimensionamos, pero ¿cuán gran cantidad de personas son 1,000? ¿Son pocas o son muchas? Armados. Y Sansón con una quijada de un burro. Tan grandes los burros, tan muelones, tan una buena quijada, ¿no? Pero tomas con eso. Amén. Él solo. Dios le da agua. Vuelve a tomar fuerza. Recobra su fuerza, el ánimo, y se queda en Israel por un tiempo. Después ve a una mujer ramera, también filistea, y va y se duerme con ella. Entonces los filisteos dijeron: ya vino Sansón nuevamente acá,
Vamos a estarnos alerta y en la mañana que se levante lo vamos a matar. Pero Sansón a la medianoche se levanta y toma las puertas de la ciudad con todo y sus postes, los carga sobre sus hombros y se los lleva hasta la colina. Ya en el cerro se las dejó las puertas y se fue. Vemos todo lo que está sucediendo en la vida de Sansón hasta este momento, y todo fue por buscar y seguir sus propios impulsos. Después, la última historia de amor de Sansón fue con una mujer que se llamó Dalila. Esa historia sí todos se la saben, ¿verdad? Hasta en películas sale Sansón y Dalila. Esa mujer Dalila lo enamoró tanto que pues también Sansón quedó enamorado de ella perdidamente. Entonces los filisteos dijeron a Dalila: oye, dile, investiga de dónde procede su fuerza. Y ella: oye, si me amas, dime en qué consiste tu fuerza. Mira, si me atan con mimbre, 7 mimbres. ¿Saben qué son mimbres o no? Ok. Es bueno que sepan qué son, porque de repente uno no sabe uno ni tiene idea de qué se trata. Los mimbres, ¿cuántos han visto las canastas? Las canastas del mandado. ¿Sí han visto las canastas? Están tejidas, ¿verdad? Cuando está verde, eso es muy flexible. Entonces con eso la amarraron, con ese tipo de... No son cuerdas, son mimbres. Con 7 lo amarraron. Y cuando lo amarraron, dijeron: ya se le va. Me dijo que con eso. Entonces Dalila le dice: hey, Sansón, los filisteos sobre ti. Y se para y los hace pedazos los mimbres. No le hizo nada. Y mata a los filisteos. Y corren, huyen otros. ¿Y qué pasó con Dalila? Me has engañado. No eres sincero conmigo. Para esto, Dalila ya había puesto un precio. Le ofrecieron algo de plata por cada hombre de los que estaban ahí. Bastante plata como para vivir toda su vida. Entonces le dice: pues bueno, ya veo que no me quieres, como dicen normalmente las mujeres cuando no obtienen lo que quieren. Es que no me quieres. No me quieres y ve, no me dijiste el secreto de tu fuerza. Bueno, te voy a decir para que veas que sí te quiero. Si me amarran con sogas de lino, me dejan bien amarrado, con eso voy a perder la fuerza y voy a ser igual que los demás. ¿Y qué sucede? Lo amarran. Sansón, los filisteos sobre ti. Otra vez hace añicos, pedazos de eso con lo que lo amarraron. Y salen huyendo los filisteos. Nuevamente Dalila, desilusionada por el amor de Sansón: oye, no fuiste sincero nuevamente. Dime dónde radica el poder de tu fuerza. Y si nos damos cuenta, poco a poco se fue acercando Sansón al secreto. ¿Sabes qué? Si me trenzan mi greña en 7 guedejas y me las amarran en una estaca, voy a perder la fuerza. ¿Qué hicieron? Lo trenzaron y lo amarraron. ¿Qué pasó? Sansón, los filisteos sobre ti. Arrancó con las greñas la estaca y ahí fue donde 3 veces la engañó. 3 veces la engañó, y a la 4ª ya llora Dalila, se pone más sensible y le dice: no, tú no me amas porque no me has revelado. Más bien lo que Dalila amaba era el dinero, por eso estaba insistiendo. ¿Y qué pasó? Ya, pues te voy a decir la verdad. Yo soy nazareo de Dios. O sea, yo soy consagrado a Dios y desde niño no me he cortado el cabello. Le mostró
y le dijo de dónde procedía externamente su fuerza. ¿Recuerdan lo que les mencioné al principio? Que el pelo solamente era un reflejo del pacto. Él estaba diciendo cuál era el pacto que había hecho o que tenía con Dios. Le hizo piojito Dalila, lo durmió entre sus piernas, le habló por ahí a un filisteo y le dice: hey, ven, trasquílalo, córtale el pelo, rápalo, ya me dijo que es. Lo rapan, lo pelan, y Sansón dijo: voy a salir como todas las demás, victorioso. ¿Y qué pasó? Cuando se quiere levantar, había perdido su fuerza. Y dice la Escritura algo muy importante. No pierdan de detalle en esto, que Sansón no sabía, pero Dios ya se había apartado de él. Dios ya se había apartado de Sansón. ¿Por qué? Porque había roto el pacto. No había cumplido cabalmente lo que Dios le había dicho. Jueces capítulo 16, versículo 20 dice eso. Cuando despertó quiso levantarse como antes, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No solamente perdió su cabello, perdió la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y ya vamos a ir aterrizando esto, porque siempre que escuchamos historias las vemos como lo que sucedió. Pero ¿qué ejemplo nos dan a nosotros? ¿Qué nos habla ese suceso para nosotros? Cuando nosotros dejamos de obedecer, nos vamos acostumbrando poco a poco al pecado, vamos perdiendo nuestra fuerza espiritual. Y aunque aparentemos ser fuertes, sin la obediencia no va a haber un respaldo de parte de Dios. Si nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda, aunque aparentemos hacer algo, Dios no está de nuestro lado. Cuando Sansón se dio cuenta que el Señor ya se había apartado de él, no tenía la fuerza que tenía antes. Cada vez que vemos que Sansón tenía una fuerza sobrenatural, nos damos cuenta que era porque el Señor estaba con él. De igual manera recordemos lo que Jesús dijo: separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Si Él está con nosotros, todo lo podemos. Pero si no estamos con Él, ni Él con nosotros, nada podemos hacer. Tomaron preso a Sansón. De las primeras cosas que le hicieron fueron sacarle los ojos. Le sacaron los ojos, lo humillaron, lo pusieron a trabajar en un molino, como si fuera una bestia. No piensen que el molino como el de los, ¿cómo se llama? De la masa, que lo tenían echándole masa al molino. No, lo amarraban a una piedra redonda, en la cual había como un canal, en el cual esa piedra, al irla girando, iba presionando el grano y la iba moliendo. Y ahí echaban. Lo que hacían los bueyes o los caballos o un animal fuerte de carga, pusieron a hacer a Sansón. Lo humillaron. Pero desde ahí, en el capítulo 16, versículo 28, nos damos cuenta que estando en la cárcel, ciego y humillado, Sansón obviamente reconoció que había fallado a Dios y levanta una oración sincera y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Acuérdate ahora de mí. Dios escuchó su clamor
y le devolvió la fuerza. Dice la Escritura que su cabello le comenzó a crecer. ¿Sí han leído eso? Pero la fuerza, aquí es donde concretamos en que no rescindía en el cabello porque tenía el pelo corto. Le comenzó a crecer. ¿Qué es comenzar a crecer? ¿Alguien sabe la expresión comenzar a crecer? ¿Qué lo tiene chiquito? Es pequeño el cabello. Pero el Señor lo escuchó. Y estando ahí en una fiesta para Dagón, un dios filisteo, lo trajeron para burlarse de él. Y él le dijo al muchacho que lo estaba guiando: ponme sobre los dos postes que sostienen todo el edificio, ponme ahí. Y ahí clamó a Dios. Y vean su oración, no dice para librar a Israel de los filisteos, dice para vengarme de mis ojos. Todo el tiempo Sansón estuvo haciendo las cosas, ¿por qué? Por venganza. ¿Ese era el plan de Dios para su vida? No. Pero él tomó ese rumbo. Con lo que Dios le había favorecido, que era su gran fuerza, él la usó para su beneficio propio todo el tiempo. Todo el tiempo lo estaba haciendo, ¿por qué? Por venganza. Vengó a su mujer, a su suegro. Se vengó de sus ojos. Por venganza mató a todos los filisteos que mató en su momento. Clama a Dios y le dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y el Señor se acuerda de él y le da la fuerza. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que su fuerza no rescindía en su cabello, sino en el pacto que Dios tenía con él. Porque teniendo el pelo corto, fue que derribó ese templo y mató muchos más filisteos ese día de su muerte que todos los días de su vida. Pero también acabó con su vida. Ahí terminó el hombre más fuerte. La fuerza de Sansón era un don de parte de Dios por ese pacto del nazareato, o apartado o consagrado, el cual rescindió en no cortarse el cabello. La fuerza de Sansón se convierte en debilidad en varios momentos claves en esta historia. Primero, cuando confía en sí mismo y no en Dios. Y cada uno de estos puntos es para nosotros también. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y no en Dios, nos vamos a estar debilitando. Sansón usaba su fuerza para venganzas personales y para placeres, más que para cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Y eso lo fue debilitando espiritualmente. Segundo punto en el cual Sansón fue debilitando su fuerza fue cuando se dejó dominar por sus pasiones. Dejó que sus pasiones lo dominaran. Las mujeres, aquellas las cuales Dios le había dicho que no podían casarse, las mujeres extranjeras, a tal grado que, como escuchamos y como conocemos, Dalila lo convenció y reveló en qué rescindía su fuerza. Rompe el voto de nazareato y ahí fue su declive. Tenemos un enemigo. Así como Sansón tenía a los filisteos en su momento, nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no nos preparamos y no nos consagramos y vamos tomando para nuestro deseo, para nuestro placer, eso que Dios nos ha dado, vamos a poco perder nuestra fuerza y nos vamos a ir debilitando.
Los filisteos lo atraparon, lo hicieron esclavo. Cuando una persona deja que sus pasiones y sus deseos lo dominen, se vuelve esclavo del pecado. La fuerza de Sansón se convirtió en debilidad porque se olvidó de Dios y empezó a confiar en su propia capacidad. Dejaba que sus deseos lo dominaran y se olvidó del pacto que había hecho con Dios. ¿Queremos ser fuertes nosotros? Debemos ser obedientes. ¿Queremos vencer? Debemos permanecer en ese pacto que hemos hecho con Dios. Y si queremos tener el respaldo de Dios, tenemos que vivir consagrados a Él. Sansón perdió su fuerza porque rompió el pacto. Había roto una y otra vez y abusó de la gracia de Dios, porque ya se le había dicho que no podía unirse a mujeres extranjeras y no lo hizo una vez. A lo menos en la historia lo hizo 3 veces. Y esa debilidad por esas mujeres lo llevó a perder su relación con Dios y a su vez perder la fuerza. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este proverbio es claro para nosotros. Estos proverbios. Si nos damos cuenta, Sansón empezó a creerse autosuficiente y vino su declive. Se fió de sí mismo y no de Dios. ¿Lo reconoció en todos sus caminos? No. Él caminó como él quiso, hizo lo que él quiso y al final obtuvo como resultado todo para lo cual Dios no quería. Dice el libro de Samuel capítulo 15, 22 que el Señor lo que quiere es nuestra obediencia más que sacrificios. Cuando nosotros buscamos más, ¿qué le voy a dar a Dios? O el don de Dios que Él nos da, lo usamos para nuestro beneficio, estamos errando. No olvidemos que nuestra fuerza viene de obedecer a Dios. Si desobedecemos a Dios, no podemos tener fuerza. Rompemos ese pacto con Dios. Y nosotros vamos a salir perjudicados. Sansón fue perdonado por Dios. Sí, le restauró la fuerza. Mató a muchos filisteos en su último día, más que los que había matado en 20 años, que fue lo que duró su tiempo de ser juez de Israel. Pero cuando volteamos a ver su historia, yo pienso que no era la manera en que Dios quería que hubiera terminado Sansón. Así que muchas veces nosotros terminamos de una manera que no es la que Dios quiere, pero todo por desobedecer y seguir nuestros propios impulsos, seguir lo que nosotros queremos, seguir nuestros deseos, cuando hay algo ya trazado por Dios. Por último, no olvidemos que mientras nosotros obedecemos al Señor, tenemos su respaldo. Pero cuando nosotros dejamos de obedecerlo, Él se aparta de nosotros. Porque la desobediencia para Dios es algo muy grave. ¿Qué nos habla el Señor en su palabra el día de hoy? ¿Qué nos quiere decir?
que debemos vivir consagrados para Él. ¿Qué es consagrado? Apartado para Él. Apartados. El tiempo cada vez nos lleva a un final en el cual el Señor regresa por nosotros, en el cual Él está próximo a venir. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Como aprobados o como reprobados? Y hay algo que es maravilloso, que a pesar de los errores de Sansón, Dios tuvo misericordia al final de él. ¿Abusó de la gracia? Sí, porque una y otra vez Dios lo respaldaba a pesar de que andaba haciendo cosas que no eran el propósito para el cual el Señor lo había llamado. 20 años vivió juzgando a Israel, pero terminó, como les decía al principio, siendo un héroe olvidado, porque su fuerza se convirtió en debilidad, por la única razón de que olvidó el pacto que había hecho con Dios, el pacto que tenía con Él. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y decimos: Señor, ahora sí, voy a vivir para ti, me voy a consagrar para ti. Pero andamos tras nuestros deseos. Y poco a poco, el pecado va haciendo mella, así como con Sansón. Hasta que de ser el hombre más fuerte, terminó en alguien débil. ¿Por Dios? No, porque Él todo lo hizo para su propio beneficio y no para el propósito de Dios. Recordemos que nosotros, si estamos separados del Señor, no podemos hacer nada. Y Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. En otras palabras, si ustedes me aman, obedezcan lo que yo les estoy mandando. ¿Cuál es el distintivo ahora de que somos hijos de Dios? ¿No saben? El amor. Y los mandamientos de Dios son sencillos, son resumidos en dos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Estamos obedeciendo eso? Tristemente muchas veces decimos amar a Dios, pero en nuestro actuar nos damos cuenta que nos amamos más a nosotros mismos. Amamos más nuestros deseos, amamos más nuestras ocupaciones, amamos más nuestra familia que al Señor. Y Jesús lo dijo: si tú amas más a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, posesiones y aún tu propia vida, si tú la amas más que a mí, no eres digno de mí. Tenemos un trabajo que hacer y eso nos lleva a obedecer a Dios. ¿Queremos que Él nos respalde en todo lo que hacemos? ¿Qué debemos hacer? Obedecer. La obediencia de Sansón era el distintivo interno de su fuerza. El externo solamente fue el cabello. Cuando pierde y olvida el pacto, el Señor se apartó de él. No queramos que el Señor se aparte de nosotros. No nos conviene. Amén. Seamos obedientes a su palabra. Seamos obedientes a lo que Él ha dicho. Amémosle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Amén.
Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sansón fue un hombre que tú escogiste con un propósito. Pero está escrito para que nosotros aprendamos, Señor, a no olvidarnos del pacto de consagración que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a cada día consagrarnos más. Y así como en el último libro de la Escritura, en Apocalipsis capítulo 22, dices: el que es santo, santifíquese todavía, conságrese, busque santificarse más cada día. Que de igual manera nosotros, Señor, nos consagremos a ti. Necesitamos, Señor, cada día buscarte más a ti. No olvidar, Señor, el pacto que has hecho con nosotros, ni el pacto que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, cada día a ser obedientes a tu voz, a escuchar tu palabra y a obedecerla, a llevarla a la práctica, porque solamente de esa manera podemos permanecer en ti. Gracias te damos, Señor, y te pido que cada hermano que escuche este mensaje, que ha escuchado este mensaje, tu Espíritu Santo le redarguya, le ayude a mantenerse firme, fiel, en obediencia a ti, sabiendo que cuando nosotros estamos contigo, somos más que vencedores por medio de ti. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a fiarnos de ti y no de nuestro propio intelecto, ni de nuestra propia fuerza. Entregarte todos nuestros caminos para que tú los endereces, Señor. No ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a tener tu guianza cada día de nuestras vidas, a hacer lo que tú quieres. Y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la